Te damos gracias en esta noche, gracias por tu palabra, Señor, gracias porque nos permites reunirnos, Señor. También te pido por la vida de Mario, Señor, que es el que nos comparte, Señor, y también te pido por los chicos que aún no se han conectado. Te pido que también tú les ayudes, Señor, y gracias porque tú eres bueno y fiel y nos enseñas por medio de tu palabra, Señor. Bendice este tiempo y así oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, maestra Varona. Virtud encarnada, maestra Maura. Eso. Entonces, vamos a hacer un rápido repaso de lo que vimos la semana pasada para poder continuar con esta sección. Ya dijimos que los primeros versículos hablaban de la ofrenda, hablamos ya en abundancia de los principios, cada cuánto, quiénes lo debían hacer, cómo lo debían hacer. Y en los versículos 5 en adelante hablaba Pablo de algunos temas que parecería no poder sacar ninguna aplicación de ahí, pero ya vimos que sí se puede. Pablo menciona que tenía planes para ir a visitar a los hermanos que estaban allá en Corinto, porque pues quería viajar a Macedonia. Pablo estaba en Éfeso, entonces quería pasar a Macedonia y después bajar a Corinto para poder visitarlos. En los versículos 5 en adelante les dice, los visitaré después de haber ido a Macedonia, pues estoy pensando pasar por Macedonia. Decíamos que aquí podemos ver que Pablo tenía visión, tenía un plan en realidad de cómo ministrar a la gente. Y eso pues es algo que nosotros como cristianos podemos aprender también cómo tener un plan para poder ministrar, porque en realidad estos planes deben ser para que extendamos el reino de Dios. Nuestros planes los debemos hacer para eso. Pablo lo que quería hacer era pasar un tiempo allá con los hermanos en Corinto y les decía que tal vez se podía quedar un tiempo con ellos, quizá todo el invierno y después podrían enviarme a mi próximo destino, les decía Pablo. Quizá en esta visita Pablo podría recoger la ofrenda que se iba a llevar a Jerusalén, estar con ellos un ratito, un tiempo que no sabemos cuánto tiempo era, y poder despedirlo hacia el siguiente destino. En este tiempo, lo que quería hacer Pablo, pues obviamente era edificar a la iglesia. No solamente era pasar un tiempo de visita o que ellos lo atendieran, que ellos lo consintieran, Pablo lo que quería hacer siempre era pues estar ministrando a las necesidades de los hermanos. Sabemos eso porque cuando estaba en Éfeso, pues se pasó 3 años enseñándolos porque era la necesidad que tenían en este lugar. Pablo les dice en el versículo 7, esta vez no quiero hacerles una visita corta nada más y luego seguir mi viaje, deseo ir y quedarme un tiempo si el Señor me lo permite. Vemos aquí el segundo principio de Pablo. El primero fue hacer planes, tener una visión y hacer un plan efectivo para que el ministerio creciera. Número dos, ser flexible con respecto a lo que Dios pudiera decirle. Tal vez Pablo quería hacer esa cuestión de visitarlos, de tener ese plan, pero era flexible por si Dios le decía a Pablo, quiero que tus planes cambien, pues Pablo sabía que Dios podía modificarlos y Pablo estaba en la mejor disposición de seguir lo que Dios le guiara. Pero mientras tanto, les decía Pablo, mientras tanto seguiré aquí en Éfeso hasta el festival de Pentecostés. Pablo tenía muchas cosas que hacer en Éfeso, dijimos que había varios principios que seguir, porque pues Pablo sabía de la gran comisión que dijimos, era primero evangelizar y luego edificar o enseñar, como ustedes lo quieran ver. Esta parte pues llevaba tiempo, no es solamente de evangelizar y ya salvamos a gente, sino que lleva tiempo invertir en las almas que se han salvado para que ellas puedan alimentarse de la palabra de Dios. Y Pablo sabía que esta necesidad era grande en Éfeso. Pero eso nos lleva al versículo 9. Y de ahí nosotros podemos sacar algunas otras aplicaciones bien buenas para nuestras vidas. Pablo dice en el versículo 9, se ha abierto una puerta de par en par para hacer un gran trabajo en este lugar, aunque muchos se me oponen. Pablo, recordemos, estaba en Éfeso, ¿correcto? En Éfeso era pues una ciudad que tenía una gran influencia idólatra, como ya lo mencionamos al principio de esta carta. Y cuando lo vimos también, cuando hablamos de Efesios, pues mencionábamos todo lo que involucraba esta ciudad. Pablo les dice, voy a estar un ratito aquí y después viajaré primero Dios a Macedonia, descenderé a Corinto para estar con ustedes. Pero, ¿qué pasaba en Éfeso? En Éfeso no todo era sonrisas, no todo era tranquilidad. Pablo no estaba feliz, así con mucha paz, porque Pablo decía, muchas personas se me oponen. Quizá estaba feliz por ver el progreso del Evangelio, porque mucha gente se había arrepentido, porque muchas personas ponían atención, pero Pablo sabía que tenía oposición y eso, quieran o no, trae sufrimiento a la carne. Noten lo que está diciendo aquí Pablo. Yo quiero quedarme en Éfeso porque dice, se me ha abierto una puerta de par en par. ¿Qué quiere decir? Una puerta así, de un lado, de otro lado se me ha abierto. Pero eso, pues obviamente dependía de Dios, 100%. Las oportunidades que se presentan dependen de Dios.
pero el hecho de que uno cruce la puerta depende de uno. Uno toma la decisión si cruzar esa puerta o no. Pablo les estaba diciendo, yo me encuentro aquí en esta ciudad, más o menos por acá estaba Éfeso, y él quería hacer este viaje para descender hasta acá a Corinto. Pero les dice, yo me voy a mantener un ratito acá. ¿Por qué? Porque tengo una gran oportunidad. Oye, Pablo, pero tienes gran oposición, así dice, gran oposición. Pero él dice, no me importa esa oposición, porque se me ha abierto una puerta de par en par para ministrar en este lugar. Y Pablo lo que quería hacer era aprovecharla. Muchos cristianos siempre están esperando la oportunidad de, espero que algún día, perdón, ay, perdón, espero que algún día se me abra una puerta. Pero cuando esa puerta se abre, el cristiano no la cruza. El cristiano se espera a ver si Dios me empuja. Y ya tenemos la oportunidad ahí enfrente y estamos esperando todavía mayor confirmación de Dios. Lo que estamos viendo aquí con estos principios que ya mencionó, visión y flexibilidad, el esmero sobre lo que estaba haciendo Pablo, le añade al evangelismo y a la enseñanza, le está añadiendo el hecho de que Pablo quería llevar el evangelio a otros lugares, pero mientras tanto él estaba trabajando donde él tenía la oportunidad. Él tenía una meta de hacer crecer a las personas, hacer crecer la obra de Dios y que esa obra, cada escalón, contara. Pablo les está diciendo, Dios me ha abierto la puerta y lo necesito hacer. Vimos que esa puerta también se le abrió a otros evangelistas, a otros maestros, llegaron a predicar, empezaron con poquito y crecieron poco a poco. Y Pablo les está diciendo, esta puerta de par en par, pues se me ha abierto y yo voy a hacer un gran trabajo aquí en este lugar. No voy a perder la oportunidad. Hay una frase de G. Campbell Morgan que dijo, si usted no tiene oposición en el lugar donde sirve, es que está sirviendo en el lugar equivocado. Uno podría decir, ay, voy a buscar una iglesia que esté muy tranquila, que no tenga problemas, que no tenga necesidad de nada, porque voy a estar ahí muy relajado. Pues quizá esa iglesia sea la que menos necesita que vayas a trabajar. Hombre lo que dice es, vete a un lugar y si estás en el lugar correcto, vas a estar con oposición, porque si no estás con oposición, quizá estás en el lugar equivocado. Éfeso era un lugar que tenía, como les comentaba, un montón de cosas. Tenía anfiteatros, tenía teatros, tenía espectáculos, pero también había idolatría, había prostitución como parte de la adoración a sus dioses, había exorcismos, no sé si se acuerdan de los hijos de un tal Ezeba que hacían exorcismos, lo pongo entre comillas, porque eh, el endemoniado se les volteó y pues los venció porque no estaban predicando el evangelio de Dios, nada más decían, yo te conjuro por el Dios que predica Pablo, estaban disque haciendo exorcismos, estaba también un culto a Satanás en ese lugar, había hechicería, ustedes se recordarán lo que pasó en Hechos capítulo 19 cuando llevaron sus libros para quemar, pero aunque mucha gente se arrepintió, pues tal vez no todos quemaron sus libros, entonces había hechicería, había racismos, los griegos se sentían superiores en muchas cosas a otros de otras razas, y todo esto infundía en Pablo, porque pues él estaba trabajando ahí, infundía persecución, le estaba dando a Pablo más y más cosas que pues se oponían. Pero Pablo decía, yo a pesar de todo esto, se me ha abierto una puerta y la voy a aprovechar, voy a pasar por esa puerta. Segunda de Corintios 1:8 relata algo que pasó. Pablo les está diciendo, amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. ¿Asia qué es? Asia es lo que actualmente es Turquía. Esto era Asia antes, actualmente es Turquía, pero antes esto se conocía como Asia Menor. Pablo les está diciendo a los corintios en su segunda carta, les está diciendo, hermanos, yo quiero que ustedes sepan de todas esas dificultades que pasamos allí en Asia. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar y hasta pensamos que no saldríamos con vida. Pablo pensaba que se iba a morir. De hecho, esperábamos morir, pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solamente en Dios. Esta oposición que Pablo enfrentó le hizo que su fe creciera, hizo que su fe se fortaleciera y dejara de confiar en sus propias fuerzas y pusiera su fe en el que le podía sostener. Quien resucita a los muertos, dice Pablo. Efectivamente, Él nos rescató del peligro mortal y lo volverá a hacer de nuevo. Hemos depositado nuestra confianza en Dios y Él seguirá rescatándonos. Y ustedes nos están ayudando al orar por nosotros. Entonces, mucha gente dará gracias porque Dios contestó bondadosamente a tantas oraciones por nuestra seguridad. Noten que todo esto que estaba pasando Pablo, todas las dificultades, el hecho de que pues Pablo sabía que podía morir en cualquier momento,
Les pide a los demás que oren, a los corintios, y esto resultó en que solamente confiaran en Dios y posteriormente la gente pudiera ver que Dios contestó las oraciones y por lo tanto la gloria fuera de Dios. Sí, Pablo les podía decir, yo sufrí muchas dificultades, pero el objetivo es que la gente voltee a ver a Dios. Pablo no subestimaba el peligro, es decir, Pablo sabía que ese peligro era real, que él se podía morir, que en cualquier momento podía perder la vida, pero Pablo vio la puerta abierta y dijo, esto no se me va a cerrar, esta oportunidad no la voy a perder. Pablo dijo, vamos a cruzarla, hasta me lo imagino así corriendo con ganas. Pablo dijo, fum, 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 voy a cruzar esta puerta, voy a aprovechar la oportunidad que Dios me está dando. Y eso es diferente a lo que algunos cristianos hacemos. Vemos una puerta abierta y decimos, ay, Señor, pues a ver si se abre más, ¿no? A ver si se hace más grande la apertura de la puerta, a ver si me echas una empujadita, a ver si me das una patada para que yo sepa de verdad que me estás mandando para allá. Pablo, dijimos, tenía planes, o sea, tenía visión para visitar a los hermanos. Pablo tenía flexibilidad para que si Dios quería modificar sus planes, pues él seguir con esa seguridad de que Dios estaba en control. Pablo tenía un gran esmero para poder edificar a los hermanos y llevar a cabo la gran comisión. Pero aquí vemos una cuestión importante. Pablo tenía una visión, vio la puerta abierta y dijo, voy a alcanzarla. Tenía una voluntad inquebrantable y es algo que nosotros podemos aprender. Segunda de Corintios 4:8 dice, Pablo, está medio feo aquí, está medio raro. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Es cierto, vivimos de constante peligro de muerte porque servimos a Jesús, para que la vida de Jesús sea evidente en nuestro cuerpo que muere. Así que vivimos de cara a la muerte, pero esto ha dado como resultado vida eterna para ustedes. Ya sé por qué se ve raro, porque estaba yo escribiendo, Pablo no menospreciaba el peligro y por accidente pegué el versículo 8 acá. Estaba poniendo esta frase y con razón yo decía, ¿dónde quedó? Pues aquí quedó. Entonces, esto lo borramos porque quedó en la diapositiva previa, pero el punto es que Pablo les estaba diciendo, de todos lados estamos presionados, estamos agobiados, estamos sufriendo, pero esto no nos preocupa porque esto da resultado, vida eterna para ustedes, y así a través de nuestro sufrimiento nosotros participamos de la muerte de Jesús. Algo similar pasó con un misionero que se llamaba John Peyton, algo así, Patton Peyton. Este hombre se fue a unas islas en el Pacífico, pero en estas islas había un montón de caníbales. Peyton, por lo que pude leer, porque no leí toda su historia, eh, llevó a su esposa, llevó a su hijo, ellos se murieron y pasó unos días en la tumba de su esposa y de sus hijos, porque como estos amigos eran caníbales, pues se los podían comer. Entonces Peyton no quería que se comieran a su esposa y a su hijo. Por lo tanto, pasó un tiempo ahí, ya yo creo que se descompusieron los cuerpos y ya no se iban a comer los caníbales, pero pasó tiempo ahí en la isla y no vio a ninguna persona que se haya convertido al cristianismo. Después se volvió a casar y tuvo un hijo y ese hijo regresó a la isla y pues ya mucha gente se convirtió a Dios. Tiempo después regresa Peyton ya mayor y pues ve a todos convertidos así, todos convertidos por la obra de Dios. Y alguien se le acercó y le preguntó, oye, yo nada más quiero preguntarte, ¿quiénes eran esas personas que estaban ahí en tu casa? ¿Quién era ese ejército que estaba ahí en tu casa defendiéndote cuando nosotros hace muchos años te íbamos a atacar? Y él dice, no, pues quién sabe quién era. Algunas personas piensan que se refería a que Dios había mandado a sus ángeles, no sabemos, no nos consta, pero eso dicen las historias. Piensan que la gente vio a los ángeles de Dios protegiendo a la casa, protegiendo a la vida de John Peyton de las agresiones de estos caníbales, porque pues quizás se lo iban a comer. Peyton, ¿qué es lo que hizo? Vio una puerta abierta, vio una puerta de ministrar a estas personas, quizá no vio los resultados que él quería, pero vio la puerta abierta, se decidió a ir, decidió a pesar del sufrimiento de la muerte de su esposa, de su hijo, a pesar de los ataques de estas personas, seguir ministrando.
Y Pablo pues hacía lo mismo. Pablo decía, pues a pesar de mi sufrimiento, a pesar de lo que me pase, yo sigo ministrando a Dios porque es una oportunidad grande para servirle y la voy a aprovechar. Esta puerta no se me va a cerrar. Y es una de las cosas que nosotros podemos aplicar a nuestra vida. Aparte de la visión o de los planes, aparte de la flexibilidad, aparte del esmero, se puede sumar aquí la voluntad de Pablo para cruzar esa puerta abierta y nosotros podemos aprovecharla. Y la última característica de este pasaje, antes de terminar, es el trabajo en equipo. Pablo, recordemos, estaba en Éfeso. Pablo mandó a Timoteo en avanzada para visitar Macedonia y probablemente con él la carta para entregársela a los corintios. Pero como ya habían los corintios rechazado a Pablo antes, y recuerden ustedes que algunos corintios amaban a Apolos, otros a Pedro, otros a Jesús, otros a Pablo, pues quizá Timoteo, como venía del bando de Pablo, podía enfrentar oposición. Por lo tanto, Pablo les escribe aquí en estos versículos, cuando llegue Timoteo, no lo intimiden. Él hace la obra del Señor igual que yo. Pablo les está diciendo, así como yo trabajo, mi hijo Timoteo hace la misma obra, por lo tanto, no lo intimiden. No permitan que nadie lo trate con desprecio. Despídalo con su bendición cuando regrese para estar conmigo. Es decir, Pablo esperaba que regresara Timoteo nuevamente a Éfeso para estar con él. Y les dijo, quiero que cuando Timoteo salga de ustedes, salga con su bendición para que regrese conmigo. Espero que venga junto con los demás creyentes. Pablo les está diciendo aquí algo bien importante y vemos el último principio de esta sección, que es el trabajo en equipo o el espíritu de trabajar en equipo. Pablo lo que está diciendo es, recíbanme a Timoteo bien, no me lo intimiden porque él también trabaja como yo y por favor despídanlo con su bendición. Recordemos que Pablo y Timoteo pues eran muy cercanos. Pablo y Timoteo pues eran considerados como papá e hijo espiritual. Pablo vio en Timoteo una capacidad espiritual tremenda y dijo pues lo voy a hacer responsable de diferentes misiones. Después lo deja en Éfeso a seguir instruyendo a la iglesia, pero pues él quiere que la gente que trabaja para el evangelio pues sea bien recibida, por lo tanto les dice, cuídenme a Timoteo, no me lo desprecien. Pablo sabía lo importante de trabajar en equipo y no solamente hace esto con Timoteo, hace lo mismo con Onésimo cuando se escapa de Filemón, hace lo mismo con Epafrodito, con Epafras, los llama así compañeros de milicia, los llama sus amigos, incluso Juan Marcos. Juan Marcos, ustedes se recordarán que había abandonado a Pablo y a Bernabé en un viaje misionero, pero después Pablo dice, ese Juan Marcos me es útil para el ministerio. Por lo tanto, chicas, lo que podemos aprender de esto son varios principios que Pablo tenía para su ministerio. Como ya les comenté, el plan o la visión que él tenía, la flexibilidad de saber que Dios podía modificar sus planes, ¿qué otra era? El esmero con el cual iba a trabajar Pablo para tanto llevar a cabo el evangelismo como el trabajo de edificación. Pablo también veía voluntad para cruzar las puertas abiertas, tomar esas oportunidades y por último, el trabajo en equipo. Todo eso nosotros podemos aprender de Pablo para ministrar. Entonces, si ustedes están ministrando en la obra de Dios, pueden aplicar algunos de estos principios para que cuando ustedes vean una oportunidad, se abalancen ahí y puedan ministrar. Si ven que Dios les cambia los planes, no enfocarnos en que Dios nos cambia los planes, porque pues Dios es el que sabe quién somos nosotros para juzgar a Dios y para hacer cuestionamientos a Dios. Pues nadie, Dios sabe lo que hace. No sé si hasta aquí queda alguna duda, chicas. ¿No? No, no hay duda. No, Ok. creo que no. Saben que yo pensé que el tiempo se nos iba a acabar, entonces nada más les comparto las últimas 4 diapositivas, porque todavía tenemos un poquito de tiempo, entonces terminamos hasta el versículo 13, ¿sale? Para que no haya ningún problema, perdón, 12. Entonces, una cosa más que podríamos ver acá, pensé que nos íbamos a quedar, repito, hasta el último principio que les mencioné, pero no, podemos tocar rápido este. Pablo les está diciendo, ahora, en cuanto a nuestro, el aviso de que se nos acaba el tiempo, en cuanto a nuestro hermano Apolos, recordemos que Apolos lo conoció Pablo allí en Hechos capítulo 18, se nos menciona que Apolos era un orador elocuente, pero no conocía el bautismo, ya lo tomaron Aquila y Priscila, le explicaron más a detalle el ministerio de Jesús, la obra de Jesús, el mensaje de Jesús, y Apolo se convirtió en un discípulo, en una persona así clave para la iglesia, de tal forma que muchas personas en Corinto lo amaban. Pablo, pues, sabía de la capacidad de Apolos, Pablo sabía que pues mucha gente allá en Corinto amaba a Apolos,
Y en cuanto a él, dice Pablo, yo le rogué que fuera a visitarles en compañía de los otros creyentes, es decir, de Timoteo y compañía, pero él no estaba dispuesto a ir por el momento. Los verá después, cuando tenga la oportunidad. ¿Qué podemos aprender nosotros de esto? Pues Pablo podría haber criticado a Apolos de decir, ay, ese hermano Apolos está más enfocado en otras cosas, es una persona que le está dando prioridad a, no sé, alguna otra cuestión. Pero Pablo quizá aquí veía la mano de Dios. Quizá Pablo estaba pensando, pues Dios ha de estar guiando a Apolos de alguna manera que no entendemos y no lo voy a juzgar. Yo sí le pedí que fuera a verlos, pero Apolos me dijo que no, no estuvo dispuesto a ir, pero quizá los verá después. No aparece aquí un espíritu de crítica. Apolos, pues ya sabemos, era una persona útil para el ministerio de Dios, era una persona que trabajaba, que era un buen orador, una persona querida. Pablo seguramente lo apreciaba, pero cuando Pablo le dice, oye, ¿quieres ir a visitar a los hermanos de Corinto? No, Pablo, ¿sabes qué? No puedo ahorita, puedo ir después. Yo me imagino a Pablo diciendo, bueno, que el Señor te guíe, Dios te dará eh, el momento indicado, te guiará el momento indicado para visitarlos. Entonces Pablo mostraba una cuestión que era sensibilidad. Pablo estaba sensible a que quizá, pues él estaba recibiendo una dirección especial de Dios y no iba a presionar, no iba a obligar, no, Apolos, ve para la iglesia de Corinto, ministra, ya ve con Timoteo. No, Pablo respetaba la voluntad de Dios y eso nosotros debemos hacer en la iglesia. La iglesia debe funcionar más como un equipo en el cual vemos un hermano que apenas está subiendo, pues lo ayudamos a que suba en vez de aplastarlo. Muchas veces lo que hacemos es, vemos a una persona que está haciendo cosas o que no está haciendo cosas y empezamos a señalar, ay, este hermano no está dirigiendo, este hermano no está haciendo nada, este hermano no está trabajando, este hermano no está predicando, este hermano no está dando a la iglesia, este hermano no está siendo fiel. En vez de que nosotros podamos criticar, lo que podemos hacer es decir, bueno, si Dios lo está guiando a eso, perfecto. Está mal el hermano, pues vamos a orar por él, pero Pablo no dice, maldito Apolos, no quiere hacer lo que yo le digo, no obedece mis órdenes. No, Pablo dice, yo respeto, ahorita él no puede ir a verlos, pero va a ir más tarde. Ese sería el último principio con el que nos podemos despedir el día de hoy, el de decir, vamos a ser sensibles a que quizá Dios está obrando de una manera diferente en la vida de otros creyentes y no puedo obligarlo ni a él ni a ella a que haga lo que yo pienso que debe estar haciendo, ¿sí? Porque el Señor es quien dirige los corazones. Entonces, creo que no hay dudas, chicas y chicas, porque no hay chicos hoy. No. Eh, Nada, pues muy bien. Vico, usted que ya está celebrando un nuevo cumpleaños, que es una criatura renovada, ¿puede despedirnos en oración, por favor? Sí, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias por esta noche, Señor. Gracias por tu palabra. Te pedimos que tú nos ayudes a ponerlo en práctica en nuestras vidas, Señor. Y te agradezco por la vida de Mario, por Areli, Señor, por los que estamos aquí. Y también te pido por los que no se pudieron conectar. Te pido que tú les guardes, Señor, que tú les bendigas, Señor. Y nos encomendamos en tus manos en esta noche. Y así te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, muchas gracias.